Busco las mejores mega evoluciones, los Pokémon más poderosos y eso sí, todo en GBA. Por eso tienes ya disponible el nuevo Top 6 de Hack Rooms con megas y octava generación en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy por fin, que sé que muchos estabais esperando, tenemos el nuevo top de Hack Rooms Pokémon GBA, que es uno de vuestros favoritos y lo sé. Eso sí, si este vídeo recibe mucho apoyo con likes y comentarios, subiré más en el futuro, ya que creo que todavía quedan muchos Hack Rooms de Pokémon por traer. Si quieres conocer todos los Hack Rooms GBA y juegos de Pokémon, pues te invito a suscribirte con la campanita y ver otros tops que tengo para el canal. Pero cuando termine el vídeo, no me seas. Además, deja tu like para que suba más tops de Hack Rooms de Pokémon en español para GBA. Mínimo 500 likes para una segunda parte, que si no es que no lo subo, lo juro, no lo subo. Además, muchos de estos juegos también podéis verlos por Twitch, y si eres de los más rápidos del canal, pues seguramente puedas saludarme en directo porque ahí estaré en Twitch. Además, tengo Facebook, Instagram y Twitter, donde puedes seguirme, incluso TikTok, es que tienes todo en la descripción, no sé qué haces que no vas a la descripción a seguirme a todos lados, me cago en todo, Y bueno, antes de empezar con el top, si no sabes cómo jugar Hack Rooms de Pokémon GBA en Android, te dejaré toda la información y aplicaciones de la Play Store aquí arriba a la derecha, o en la descripción, más fácil imposible, y ya sí que sí, vayamos con el top. Top 6 Hack Rooms de Pokémon con megas y octava generación en español. No sé si me ha cabido, gente, no sé si me ha cabido. Pokémon Fire Sword Randomizer es un Hack Room GBA completo en inglés creado por Avina Pokefan. Y sí, ahora mismo está completo y cuenta con algunas novedades, como nuevos eventos, formas Galar y mucho más. Además, dejaré la traducción al español de la historia original, por lo que podrás conocer un poco más sobre lo que ocurre en el Hack Room de Pokémon GBA en español de Pokémon Fire Sword Randomizer. Y empecemos con los Pokémon, que es una de las mejores partes que encontramos. Contaremos con Pokémon desde la primera generación hasta la octava generación. No solo contaremos con todas las especies, ya que se han incluido formas Galar y formas Alola, además de funciones increíbles como Mega Evoluciones en combate, Dynamax y Gigamax. Y sí, como lo oyes, han incluido las Mega Evoluciones oficiales, los Dynamax y los Gigamax, por lo que podrás disfrutar de las últimas funciones de la saga de Pokémon en Pokémon Sword Randomizer. Lo mejor es que también podremos encontrar los legendarios de la octava generación, algo que muchos buscáis y que podréis encontrar, incluso desde el principio. Y sí, vamos con los gráficos. Aunque no veremos grandes cambios, lo que sí tendremos son nuevos eventos, que hará la aventura de Kanto un poco más amena. Si te gustan los randomizados, no notarás los gráficos, que al final es rojo fuego, pero bueno. La historia, como imaginas, es la misma que encontramos en rojo fuego, pero con algunos eventos incluidos, que aumentan un poco la dificultad. Sí es verdad que esto puede ser un gran fallo, pero sinceramente, lo importante no va a ser justo la historia dentro de esta aventura. Pokémon Espada y Escudo Isla de la Armadura es un Hack Room de Pokémon en portugués para GBA, completo con el DLC de la Isla de la Armadura incluido. Como dije, en principio ya hay traductores que han pasado este juego al español, así que sí, ya lo tenemos disponible en español. Sobre los Pokémon, pues ya te lo imaginas, vas a tener los mismos Pokémon que en el juego oficial, que irás encontrando por el mundo, como en Espada y Escudo. Contaremos con Pokémon desde la primera generación hasta la octava generación, además que los encontraremos en el mismo orden que Espada y Escudo. Pero en esta versión tendremos muchas cosas más. Se han incluido raids, área silvestre, Gigamax, Dynamax y Mega Evoluciones en batalla, que hará mucho más completo el juego que por fin tenemos ya disponible en español. Tendremos daño físico y especial, además de tipo hada, por si te lo preguntabas. El repartir experiencia será para todos en cuanto lo actives. Tendremos nuevos ataques actualizados a la octava generación, además de habilidades y sistema de IV. Sobre los gráficos, pues como puedes ver, muy estilo de Oro Corazón. Los lugares mapeados están muy bien diseñados, parecidos a Pokémon Espada y Escudo. Lo mejor es, como dije, tendremos un montón de Pokémon por el mundo, que podremos pelear y capturar. Si buscas algo del estilo de Let's Go Pikachu, como ves te va a gustar. Viviremos la misma aventura que Pokémon Espada y Escudo, además de los DLC, que también tendremos disponibles al terminar la historia principal, aunque eso solamente será en portugués por ahora. Por lo que yo pude ver, no hay muchos cambios y podremos hacer lo mismo, solo que en GBA, que yo creo que mola más.
Pokémon Kanto Z es un hack room en español con nueva historia, donde recorreremos Kanto unos años después de los eventos de Espada y Escudo, creado por mí, Crónica, por ahora abandonado. Actualmente he incluido todos los Pokémon de Galar en Pokémon Kanto Z, con eventos nuevos y Pokémon que solo podréis conseguir una vez. Al final yo creo que ha merecido la pena, y sí, como dije, lo tenéis disponible desde hace bastante y muchos seguís preguntando y por eso he decidido volverlo a traer. Pero vamos, lo tenéis en la descripción, con toda la información. Y bueno, para los que no sepan mucho, he dividido el juego en dos, uno para los que queréis jugarlo por primera vez y otro para los que queréis jugarlo en modo Random Lock y Ultimate. Os recomiendo jugarlo con la primera vez en modo normal, pero ya después jugarlo en modo Hard Mode y ya está. Tendremos características y funciones como daño físico y especial y tipo hada, además de MO usables solo con tenerlas, sin enseñarlas a nuestros Pokémon, además de nuevo repartir experiencia para todo el equipo. La historia seguirá pasos parecidos a Kanto, pero con nuevos eventos donde descubriremos por qué hay tantos Pokémon de otras regiones. Y sí, ahí detrás estará el Team Rocket. Pokémon Meta Red es un hack room GBA originalmente en inglés completo, creado por RomSprit, aunque tenemos una ROM con la historia original traducida al español. Y sí, por fin tenemos ya en español este hack room GBA de Pokémon con novedades como Gigamax, octava generación y dificultad aumentada. Empecemos con los Pokémon incluidos, ya que en Pokémon Meta Red tendremos desde la primera generación hasta la octava generación, con más de 900 Pokémon incluidos. Además contaremos con formas Alola y formas Galar, incluso Pokémon especiales como Ash Greninja y Mewtwo armado. También contaremos con mega evoluciones en combate, con sus respectivas megapiedras desperdigadas por el mapa. Y algo que sé que os gustará es que tendremos Gigamax incluidos, que contarán con movimientos especiales para esta aventura. Tendremos un aumento de la dificultad en la aventura, con entrenadores con la IA más elevada que en los juegos originales. Esto no se puede elegir ya que el juego viene así, por lo que no podrás poner diferentes niveles de dificultad como en otros juegos. Este hack room GBA está hecho para ser difícil, y la verdad que en algunos puntos puedes sufrir bastante. Ahora vamos con los gráficos, ya que sí que han tenido cambios, aunque siguen la esencia de GBA. Se han actualizado los gráficos exteriores e interiores, además de decorados con Pokémon que hacen la travesía mucho más amena. Lo mejor es que algunos sprites y personajes se han incluido, por lo que tendremos eventos nuevos a lo largo de nuestra historia por Kanto. Y sí, vamos con la historia, aunque no es lo más importante de Pokémon Meta Red GBA en español ahora mismo, ya que será la misma que conocemos dentro de Kanto. Eso sí, como dije, tendremos nuevos eventos y rivales, con lo que no todo será igual. Además, tendremos otros Pokémon incluidos en zonas especiales, como la zona Safari con legendarios. Pokémon Radical Red es un hack room de Pokémon en inglés completo creado por Supercell. La verdad que es que me habéis pedido por activa y por pasiva que traerá este juego, por lo que sí, ya toca un top perfecto para meterlo. Sobre los Pokémon, pues sí, tendremos desde la primera generación hasta la octava generación, todos obtenibles. También se han incluido movimientos y habilidades hasta la octava generación, incluyendo muchos de la isla de la armadura, los DLCs. Y por cierto, está traducido al español, que no lo había dicho. Pero no solo nos vamos a quedar ahí, ya que también encontraremos mega evoluciones en batalla, además de batallas estilo Raid y mucho más. Incluso el repartir experiencia va a ser estilo octava generación. Sobre las funciones que tendremos hay mucho que decir, ya que contaremos con sistema de día y noche, además de un aumento de dificultad. Lo mejor es que tendremos el juego completo y con postgame, ya que contaremos con los entrenadores de Johto al terminar la aventura, que podremos pelear contra ellos. Los gráficos en general son bastante simples, aunque solo va a ser eso, ya que podremos ver nuevos Pokémon, mega evoluciones, batallas dobles y muchos nuevos objetos incluidos como el Sueño Ball. La historia no cambiará demasiado con la original, aunque sí tendremos nuevos eventos y personajes, además de legendarios capturables por el mapa, estilo Latias y Latios, como Suicune, Entei y Raikou. Pokémon Verde Musgo es un hack room de Pokémon en portugués creado por Pedro Purple, pero este al menos ya está completo y ya lo tenemos disponible en español. El juego ha sido traducido por Mr. Michael al español, una gran oportunidad por nueva historia y región. Verde Musgo tiene incluido más de 1000 Pokémon, desde la primera hasta la octava generación. Tendremos mega evoluciones en batalla, algo que muchos siempre pedís,
Pero no solo eso, ya que también veremos varios niveles de dificultad, desde fácil hasta difícil. Tendremos diferencia entre daño físico y especial, además de tipo hada. Un juego con Pokémon hasta la 8ª generación, mega evoluciones y varios niveles de dificultad. Si es que no parece posible. Esto es lo que más me gustó del juego, ya que sabe innovar y ha traído un aire nuevo. Uno de los grandes problemas es que estaba en portugués, pero por suerte ya lo tenemos en español. Los gráficos son excelentes, tanto en exteriores como en interiores, algo que se agradece muchísimo. Se han actualizado los overworld y muchos personajes, por lo que veremos novedades tanto en el equipo malvado como en los líderes de gimnasio. Ahora hablaremos de las regiones, ya que tendremos 2 regiones y provincias por descubrir en este juego. Pero no solo eso, ya que se han incluido 2 torneos mundiales, estilo Pokémon Lights Platinum. Pero bueno, si ya lo has jugado o lo vas a jugar, pues deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. O comenta si conoces algún otro juego muy interesante que pueda hacer una review para el canal, que alguno lo conozco gracias a vosotros. Y como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes y al final os gustan muchísimo. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal, básicamente. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Y si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y eso sí, el link en todo el medio con info y descarga para que lo tengas rápido y seguro. Y nada, ya sí que sí, os veo. Hasta el siguiente. Un saludo.